mis oídos, pondré mi anzuelo en su nariz y mi freno en sus labios, y lo haré volver a Asiria por el camino que vino. Entonces este será la señal para usted, Ezequías. Este año comerá lo que crece por sí mismo, en el segundo año, lo que brota espontáneamente, y en el tercer año, sembrará y cosechará, plantará viñas y comerá sus frutos. Los sobrevivientes que quedan de la casa de Judá, nuevamente echarán raíces abajo y darán frutos arriba, porque un remanente partirá de Jerusalén y un grupo de sobrevivientes del monte Sión. El celo del Señor de los ejércitos realizará esto. Por lo tanto, así dice el Señor sobre el rey de Asiria: no vendrá a esta ciudad, ni lanzará una flecha allí, ni se presentará ante ella con un escudo, ni levantará un muro de asedio contra ella. Por el camino que vino, por ese mismo camino regresará, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque protegeré esta ciudad para salvarla, por mi causa, y por causa de mi siervo David. Entonces sucedió en esa noche, que el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres en el campamento de los asirios. Cuando los sobrevivientes se despertaron por la mañana, he aquí que todos los 185.000 estaban muertos. Este formidable ejército fue aniquilado en una sola noche por la simple y gran intervención de Dios. Contra todas las probabilidades y contra toda expectativa, excepto la expectativa de la fe, el ejército asirio fue rechazado sin siquiera disparar una flecha en Jerusalén. Lo imparable fue detenido, y lo invencible fue derrotado. Dios fue capaz de realizar esta tarea con facilidad. De cierta manera, el Señor tuvo mucho más dificultad en poner los corazones y mentes de su pueblo en el lugar correcto. Una vez que estuvieron allí, fue simple para Dios delegar esta tarea a uno de sus ángeles. Esto sucedió exactamente de la manera que Dios había predicho. El rey asirio partió aún lleno de orgullo. El Señor Dios defendió a Jerusalén contra Sennacherib y su ejército. Bastó un golpe del ángel del Señor para librar a Judá de su enemigo. 185.000 soldados asirios fueron muertos instantáneamente. El Señor es bueno. El rey asirio, como Goliat, el filisteo que se burló del Señor, fue derrotado. Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su hogar y vivió en Nínive. Después de esta retirada de Judá, Sennacherib encargó un registro. El registro habla de sus conquistas en Judá, a pesar del hecho de que no había conquistado. Muestra cómo el corazón de Sennacherib aún estaba lleno de orgullo, incluso si no podía reclamar la conquista de Jerusalén. Y sucedió que, mientras adoraba en la casa de su Dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron con una espada, y Esar-Adón, su hijo, se convirtió en rey en su lugar. Dios destruyó este poderoso ejército en una noche con un simple y poderoso golpe. 185.000 murieron por la mano del ángel del Señor. Contra todas las probabilidades y contra toda expectativa, excepto la expectativa de la fe, el ejército asirio fue rechazado sin siquiera disparar una flecha en Jerusalén. Lo imparable fue detenido y lo invencible fue derrotado. Esto suena como una gran victoria. Sin embargo, había una guerra que tenía que enfrentar que aún no había compartido. No era un hombre que buscaba mi vida, sino el propio Señor. En aquellos días, estaba enfermo y cerca de la muerte, e Isaías, el profeta, hijo de Amoz, vino a mí y dijo: así dice el Señor, ponga en orden su casa, porque morirá y no vivirá. No todas las personas reciben tiempo para poner en orden su casa. ¿Saldría de esta con vida? Me volví hacia la pared y oré al Señor diciendo: recuerde ahora, oh Señor, te pido que caminé delante de ti en verdad. Él se convirtió totalmente en uno de nosotros, y parte de ser humano es reconocer que no somos todopoderosos. Necesitamos ayuda. Necesitamos a Dios. Jesús mostró esto cuando la vida se puso difícil. Antes de ser arrestado, fue a orar en un jardín llamado Getsemaní. Estaba profundamente perturbado por lo que estaba a punto de enfrentar, la muerte en la cruz. Oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Aquí estaba luchando, mostrando que está bien llevar nuestros miedos más profundos a Dios, pero también mostrando que, en última instancia, la oración es sobre decir: Dios, confío en tu camino más que en el mío. Por lo tanto, la oración en la vida de Jesús era su manera de mantenerse cerca de Dios, mostrando confianza y amor dentro de la familia de Dios y viviendo plenamente su vida humana con todos sus altibajos. Cuando oramos, estamos siguiendo los pasos de Jesús, conociendo a Dios de cerca y personalmente.
confiando en Él con nuestras vidas y abrazando lo que significa ser verdaderamente humano, así como Jesús lo hizo. Papel intercesor de Cristo. Jesús orando por otros. Específicamente, en el libro de Juan 17 versículos 9 a 23, encontramos un momento realmente conmovedor cuando Jesús, llamado Hijo de Dios, habla con su Padre en nombre de sus amigos, que incluye no solo a los discípulos con Él en ese momento, sino también a todos nosotros, que algún día creeríamos en Él. Él ora por su protección, su alegría, su unidad, y para que sean santificados y puros en la verdad de la palabra de Dios. Jesús dice, yo oro por ellos. No estoy orando por el mundo, sino por aquellos que me has dado, porque son tuyos. Juan 17, versículo 9. Esto nos muestra que Jesús tenía una preocupación especial por sus seguidores. Sabía los desafíos que enfrentarían en el mundo y pidió a Dios que cuidara de ellos. Pero no se detiene ahí. También ora por todas las personas que creen en Él a través del mensaje de los discípulos. No estoy orando solo por ellos. También oro por aquellos que creerán en mí a través de su mensaje. Juan 17, versículo 20. Esto significa que Jesús pensó en cada uno de nosotros hace mucho tiempo. Pidió a su Padre que todos pudiéramos ser uno, así como Él y el Padre son uno. Es como si quisiera que todos estuviéramos en la misma familia, unidos, trabajando juntos en amor. El papel de Jesús como mediador entre Dios y los humanos. En otra parte de la Biblia, en la primera carta que Pablo escribió a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, recibimos una explicación clara de un gran trabajo que Jesús tiene. Dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y la humanidad, el hombre Cristo Jesús. 1 Timoteo 2, versículo 5. Ahora, un mediador es como un puente, o alguien que se encuentra en el medio, para ayudar a dos personas a entenderse y resolver las cosas. Antes de Jesús, las personas estaban separadas de Dios debido a sus errores o pecados. Jesús vino a llenar ese vacío. Vivió una vida perfecta, luego murió por nuestros pecados y resucitó, mostrando que tiene poder sobre el pecado y la muerte. Al hacerlo, se convirtió en el único mediador entre nosotros y Dios. Cuando cometemos errores o hacemos cosas que no deberíamos, Jesús está ahí para hablar con Dios en nuestro nombre. Es como si estuviera diciendo, cuidé de esta persona, Padre, pagué el precio por sus errores. Esto es algo increíble porque significa que podemos ir directamente a Dios a través de Jesús. No necesitamos a otra persona o cosa para hablar con Dios por nosotros. Jesús es nuestra línea directa con Él. Cuando oramos, podemos hacerlo en nombre de Jesús, y Él hablará por nosotros, asegurando que permanezcamos conectados con Dios, o del poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a toda esa generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día en que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, tenemos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y por una capacitación extraordinaria. Tras la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado el período de los jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le venía en gana. Debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel, este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran envergadura, como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Además de estos destacados jueces, la historia de Israel en ese período también fue moldeada por otros líderes valientes e inspirados por Dios. Entre ellos, Débora se destaca como una figura única, una mujer líder que actuó tanto como profetisa como jueza, guiando a Israel a la victoria sobre los opresores cananeos con gran sabiduría y fe. Otniel, el primer juez, liberó a Israel de los mesopotámicos, mientras que Ehud, con su destreza y valentía, liberó a Israel del dominio moabita. Samgar, aunque menos conocido, también desempeñó un papel crucial en la defensa de Israel contra los filisteos. Cada uno de estos jueces, a pesar de que sus historias se relatan brevemente en las Escrituras,
Desempeñó un papel vital en el ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación que caracterizó este turbulento período de la historia israelita. Sus liderazgos, aunque variados en duración e impacto, reflejan la continua providencia y misericordia de Dios para con su pueblo, guiándolos a través de tiempos difíciles y restaurándolos en tiempos de necesidad. Después de este largo período, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre él. Samuel, el último juez, entonces unge a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobierna durante 40 años. Comienza bien y termina mal. Abre las cortinas de su gobierno con humildad, pero luego se entrega a la soberbia, a la crueldad y finalmente a la rebeldía y a la apostasía. Después de él, David reina en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno es exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Reunió fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos, anduvo con Dios. Fue un hombre según el corazón de Dios. Aunque pecó gravemente contra Dios, contra su familia y contra su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías. Tras su muerte, Salomón, su hijo, reina en su lugar por 40 años. Pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre notorio en su tiempo, edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en la vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo, dándoles reyes,